Gracias al Señor por su gracia, por su perdón, por su misericordia. Gracias al Señor por darnos su Espíritu que nos da el discernimiento para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y gracias al Señor porque a través de su palabra podemos conocer su voluntad. Tienen que conjugarse estos dos, la palabra escrita y el Espíritu Santo de Dios. Hombres de mucha ciencia se han dispuesto a leer la Biblia y terminan igual o peor. Solo aquel a quien Dios quiere revelarse a través de su Espíritu alcanza a entender sus misterios, sus propósitos. Y por eso le pedimos al Señor que sea Él quien nos ilumine, que sea Él quien nos hable, que sea mediante su Espíritu que accesemos a sus verdades en esta noche. Padre bendito, te damos gracias por tus misericordias y el amor que nos tienes. No nos has dado conforme merecen nuestros pecados, sino en la muchedumbre de tu misericordia, Señor. Gracias porque tú no nos ves con ojos de condenación, sino con ojos de misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que se hizo hombre para pagar por nuestros pecados. Y el único que tiene la autoridad de juzgarnos, decidió perdonarnos. Y por eso, Señor, te agradecemos tanto, Señor. Gracias por haber tomado en consideración nuestra humanidad y habernos visto con misericordia. Pedimos por tu palabra esta noche, Señor, que nos hables, que te reveles a nosotros, que sea en tu espíritu y no en nuestra humanidad. Que ponga sabiduría en mis labios y gracia en mi rostro, Señor, para que tu palabra cumpla sus propósitos esta noche. Padre, danos un oído atento, un corazón dispuesto. No nos consideres, oh Dios, en virtud de nuestras obras, que son malas, sino más bien en virtud de tu misericordia y tu gracia. Te rogamos que nos bendigas esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. El saludo para las radios que nos difunden, Radio Faro Estéreo en 105.9 del FM y www.radiofaro.es.tl, Radio Dios de Pacto en Jersey, Radio Visión en Santa Catarina Mita 106.9, Radio Maranata en Jalapa, Radio Visión San Pedro Sula, Honduras en 101.1, El Buen Pastor TV en San Manuel Chaparrón y Alzatate TV en San Carlos Alzatate. Que Dios bendiga a toda esa audiencia, que Dios los guarde. Seguimos en nuestro estudio, el Evangelio según San Marcos. Nos corresponden los versículos 23 al 28 del capítulo 2 y vamos a analizarlos en el nombre del Señor. Dice así: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. Bien, empieza lo vimos en el Evangelio según San Mateo, ahora lo encontramos en este Evangelio según San Marcos, esa polémica entre Jesús y la religión. No necesariamente Jesús va a estar en contra de la ley, sino en contra de la religiosidad, en contra de ese querer hacer las cosas en nuestra carne, en nuestra humanidad, sin
y el Espíritu de gracia que nos ilumina y que nos guía a toda verdad. De ahí que era día de reposo, dice, aquí equivale a sábado, dice la traducción bíblica. Deuteronomio 23, 25 se establece algunos principios con respecto al día de reposo. Y el estatuto era trabajar 6 días y descansar 1. Lo dije hace unas semanas, el calendario hebreo es muy distinto al nuestro, por consiguiente ni siquiera sabemos qué día exacto en el calendario nuestro correspondería al Shabbat hebreo. Es más, el sábado que nosotros consideramos sábado, ni siquiera su nombre se desprende del hebreo Shabbat, sino de un nombre griego dado a uno de los planetas de nuestro sistema solar, y es al dios Saturno, que se adora o se adoraba por los griegos, y se apartó un día, según la misma religión romana, para dedicárselo al dios Saturno, y es el sábado que nosotros hoy conocemos. En sí, el punto aquí, hermanos, no es un día específico del calendario, sino que Dios en su misericordia quiso que el ser humano descansara. Tengo un amigo que ha estado padeciendo de varias afecciones en su organismo. Ha estado en tratamiento ya por años y no veía resultados favorables en su organismo. Él es pastor, es una persona muy dedicada a su trabajo y al ministerio, se preocupa mucho por la obra de Dios. Y después de mucho luchar, la situación estaba identificada, pero no se había hecho nada para atender el punto específico, y era el estrés. Decirle, hasta que un médico en El Salvador le dijo: mire, haga favor y me agarra 3 días de reposo completo, apague su teléfono, acuéstese, no platique con nadie, usted me va a reposar 3 días. Y me dice él: hice 5 días de reposo, y cuando me volví a hacer exámenes, por fin mi pH había llegado a su rango normal. Y eso me traía a la memoria estas porciones de la Escritura que nos dicen que Dios quiere que descansemos un día de los 7 que nos da Él para trabajar, que tomemos un día para descansar. En realidad, el afán y la ansiedad destruyen. El afán y la ansiedad arruinan increíblemente nuestro cuerpo. Dice uno de los proverbios: mente sana, dice, cuerpo sano, dice. Y necesitamos descansar incluso de la mente, descansar de estudiar, descansar de leer, descansar de muchas cosas para que nuestro cuerpo se reponga. De hecho, tenemos en el día 24 horas, de las cuales por lo menos 6 deberían de ser de sueño. Y la rutina diaria, el modernismo, la economía tan difícil ha hecho que los hombres trabajen más de lo necesario. En nuestro medio, pues la gente holgazanea más de lo necesario, pero en las ciudades la gente regresa de noche de trabajar y todavía salen a parrandear y regresan a las 2, 3 de la mañana. Y a eso hay que agregarle que temprano hay que salir a trabajar de nuevo. Y ese desgaste ha hecho que incluso la expectativa de vida se vea reducida. Dice que era día de reposo y según la ley estaba prohibido por la ley el hacer cualquier tipo de labor, cualquier trabajo en el día de reposo. Y cuando digo cualquier tipo de labor, el judío era tan meticuloso en este asunto que si una gallina ponía huevo en día sábado, la mataban. Era pecadora la pobre gallina. Así Entonces se dejó de tomar el descanso de Dios
como un mero tiempo para estar en comunión con Dios y en descanso, para convertirlo en un ritual religioso. Entonces el judío ya no descansaba porque había que reposar el cuerpo, sino que lo convirtió en una religión, en un requisito de ley. Entonces, si usted va a recoger los huevos de la gallina en día sábado, ya es pecador. Entonces se perdió el sentido de la ley de Dios, que tenía como propósito darle un descanso al hombre, para convertirlo en una cuestión de pecado. O sea, si usted trabaja en día de reposo, al final quien sufre las consecuencias físicamente es usted, como le estaba pasando a mi amigo pastor del que les contaba. Pero eso no te cierra las puertas del cielo. La salvación, mis hermanos, la compró Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando perdemos de vista a Cristo Jesús como el centro de nuestra fe, como el autor y consumador de la salvación de los hombres, entonces nos volvemos igual que los judíos de aquel tiempo, un puñado de religiosos. Mire, para el religioso judío, para el ortodoxo judío, ni siquiera es necesario creer en Jesús como un Salvador. Según la Torá, dice que si el justo tropieza 7 veces, 7 veces se levanta. Y oiga cómo lo interpretan ellos, porque ellos dicen que si ellos cometen un pecado, pagan con su penitencia, con sus ofrendas, con sus holocaustos, pagan y se vuelven a enderezar, vuelven a hacer lo correcto. Entonces ellos no necesitan un salvador ni un intermediario. Dice que el alma que pecare, esa debe pagar. Entonces ellos en ningún momento ven la necesidad de un Mesías redentor del alma. Ellos ven la necesidad de un Mesías que venga y tome la autoridad militar y política de su nación, y que los gobierne en un gobierno de paz. Entonces ellos no ven la necesidad de un Mesías, de un Jesús que venga a morir por sus pecados y sea mediador entre ellos y Dios. Ellos dicen que cumpliendo la ley, ¿para qué quieren un Salvador? Ahora, yo pregunto, y si nosotros tenemos un Salvador, ¿para qué queremos la ley? O sea, sí la queremos, sí la usamos, sí nos sometemos a ella, pero no como un requisito para ser salvos, sino como un acto de obediencia a un reglamento que no nos condena ni nos salva, sino que nos hace vivir una vida aceptable, buena, saludable, recta. De ahí que si la ley dice que no hay que comer carne de cerdo, no la comemos. Y si la comemos, no nos vamos a ir al infierno por comerla. Pero si la comemos, vamos a padecer de colesterol, triglicéridos y con un poco de mala suerte, de repente hasta con un problema de cisticercosis. Entonces, entendemos, mis hermanos, que esta ley se aplica al descanso del cuerpo. Entonces los fariseos le dijeron: ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito, lo que es pecado? Pero él les dijo: ¿no leyeron ustedes allá en 1 Samuel 21 cómo David entró al templo y comió de lo que solo podían comer los sacerdotes? Y no solo comió él, sino también le dio a los que con él estaban. Y esto les trae a controversia, porque para ellos David, hasta el día de hoy, el personaje de David es como hablar del personaje de Moisés. Para ellos son su ejemplo. Entonces, cuando él atenta en contra del personaje de David, los deja callados. Les dice: bueno, y si David comió de lo que era exclusivo de los sacerdotes, en un momento de necesidad, ¿cómo no estos que tienen necesidad de comer, que tienen hambre, van a espigar? O no van a espigar en el día de reposo. Entonces, lo que Jesús está diciendo no es: bueno, aquí se acabó. Entonces usted, si
haga lo que quiera en el día de reposo. No, está diciendo, haga lo que es necesario. Haga lo que es necesario. En otro lugar de la Escritura dice, si ustedes son hipócritas, les dice, porque si su asno o su asna caen en un hoyo en día de reposo, no lo sacarían, les dice. No harían nada por él. Y está hablando de una bestia de carga. Y les dice porque él sabía que lo hacían. Ahora imagínese usted, su mamá está enferma, pero como es día de reposo, hay que se quede, que se muera, ¿va? Pero yo no pequé violentando el santo sábado, ¿no? No es así, o sea, no es que no debamos descansar. En efecto, el principio de la ley es que de la ley del sábado es que nosotros tengamos un reposo, un descanso del cuerpo. Pero en el sentido espiritual, nuestro reposo, nuestro Shabbat es Cristo Jesús. Él dijo, vengan a mí los que están trabajados y cansados, cargados, yo seré su Shabbat. Y ahí sí aparece la palabra Shabbat, que es descanso, que es reposo. La misma palabra que se utilizó cuando dice en el Génesis que el séptimo día Jehová reposó de toda su obra. Y no es que descansó porque Dios se canse con cansancio, sino cesó su obra. Entonces, mis hermanos, tenemos que entender que es importante apartar un tiempo para estar con el Señor, para dejar nuestras labores diarias, el afán y la ansiedad. De hecho, la constitución de la mayor parte de naciones en el mundo tienen principios que en algún momento fueron dados en la ley de Moisés. Y dentro de esos principios tenemos que en nuestro país el Ministerio de Trabajo, el Código de Trabajo establece un día de descanso. Hoy dan día y medio, pero no es que el Código de Trabajo dé día y medio. El Código de Trabajo da un día de descanso, que es el domingo de nuestro calendario. Eso lo hicieron ellos en virtud de la necesidad que todo trabajador tiene de descansar. Entonces nosotros aprovechamos que la gente no trabaja en día domingo y celebramos la escuela dominical. No por guardar como adoración un día, no como un acto religioso, sino aprovechando que nuestro sistema nos deja un día hábil, un día de descanso. Y aprovechamos para venir a la casa de Dios, estudiar su palabra y estar en comunión con los hermanos. Dice, y estos versículos 27 y 28 esclarecen el asunto, porque dice, también Jesús les dijo, el día de reposo fue hecho para que el hombre descansara, por causa del hombre. O sea, ya creado el hombre, Dios le da un descanso. Y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, Dios no hizo un día de reposo y dijo, voy a crear un hombre para que descanse en día de reposo. Fue al revés. Dios creó un hombre y luego vio la necesidad de que el hombre tenía que descansar y le dio un día para reposar. No sé si me capta ese juego de palabras que usa Jesús. No fue hecho el día de reposo por causa del hombre, sino el día de reposo fue hecho por causa del hombre. O sea, Dios ve la necesidad de darle al hombre un descanso. Entonces, no nos debemos nosotros al día de reposo. El día de reposo se debe a nosotros. Se hizo para nosotros, para que nosotros descansemos, para que tengamos un tiempo de esparcimiento. Y entonces se dan casos como el de mi amigo, que no depende del ministerio, sino que tiene sus propias labores, ocupa mucho tiempo de su tiempo que podía ser libre para hacer la obra de Dios, y entonces preocupaciones de la iglesia, preocupaciones de sus vaquitas, preocupaciones del frijol que sembró, y nunca descansaba, y su salud nunca llegaba. Porque es necesario aún descansar de la misma obra de Dios. Algunas iglesias establecen que el día lunes es el día del pastor, no el sábado. Porque el sábado y el domingo es cuando más actividad hay en la iglesia. Y es muy importante que el pastor descanse. Y por eso en la mayoría de iglesias los días lunes no hay culto. Pensando en que el pastor, el que está al frente, tenga un tiempo para reposar. Hermanos,
La ley fue creada por Dios para bendición del hombre, no para que el hombre fuera esclavo de la ley. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No nos llamó Dios a esclavitud, nos llamó a libertad. Nos libertó de esa esclavitud que tenía el fariseísmo, la ley, la religiosidad de aquel tiempo, para hacernos libres. Y ahora, como decía la porción que leía Anabeli, los que le amamos guardamos sus mandamientos. Y no los guardamos porque creamos que a través de eso vamos a conseguir mayor beneplácito de parte de Dios. Porque al final ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Él abolió, y así lo dice la carta a los Hebreos, abolió la ley en su cuerpo, el acta que estaba contraria, de tal manera que ahora es esa ley, esa estructura legal que se estableció en días de Moisés, lo que nos da es un marco conductual de cómo tener una vida correcta, de cómo vivir una vida productiva, sana y buena. Lamento decir, hermanos, que muchos de los principios de la ley, aunque en efecto son aplicables en nuestro tiempo, la coyuntura, el momento histórico que nos tocó vivir a nosotros, no aplica. Porque según la ley se decía que si mi pueblo se humillara y se volviera, y Dios bendeciría, y bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Hermanos, lamento decir que estas cosas ya no aplican a nosotros. ¿Por qué no aplican? Porque nos tocó vivir el último tiempo. Mucha gente puso sus expectativas, y oiga lo que voy a decir, porque esto sí es un poco fuerte. Mucha gente puso sus expectativas en que si Jimmy Morales ganaba la presidencia, Guatemala iba a ser sano, porque tendríamos un gobernante cristiano y no te las comías. Lo pongo en tela de duda porque yo no lo conozco, sea Dios quien juzgue. Y yo dije, lo que va a suceder es que este hombre va a dejar en vergüenza el evangelio. Ya en este momento están arraigados el hermano y el hijo de Jimmy Morales. Si la deben o no la deben, yo no sé. El punto es de que estamos en un momento de la historia en la que los malos tienen todo bajo su control, y difícilmente dejen a Jimmy Morales terminar su periodo, y si lo termina, lo va a terminar con grande vergüenza. Hay una situación, mis hermanos, tan complicada, tan compleja a nivel internacional. Estados Unidos tiene 2 candidatos en este momento para la elección. Los 2 son malos. El menos peor es el más odiado, y la más alabada es la peor. Y nada va a cambiar eso. La gente ciega dice, ay, no, es que él dice que va a sacar a los indocumentados, pero no ven la oposición al cristianismo, la inclinación hacia el islamismo que hay de parte del Partido Demócrata, que representa a la señora Hillary Clinton. O sea, eso no lo ven los cristianos, porque a ellos lo que les interesa es simplemente que no me echen de Estados Unidos, porque aquí estoy bien, porque aquí gano dólares. Y lo estoy hablando con propiedad, mis hermanos, y lo van a ver en el transcurso de los siguientes meses, de los siguientes años. ¿Por qué hablo esto? Porque al final, mis hermanos, la ley es buena. Pablo lo dice en la carta a los romanos, no es que la ley sea mala, es buena. Y nos trae grandes beneficios, pero muchas de las promesas que hallamos como consecuencia de la obediencia a la ley, no las vamos a ver cumplidas aquí en esta tierra. Al contrario, vemos en porciones como las de Mateo 24 que seríamos perseguidos, despreciados. Aún dice que los padres entregarían a los hijos a los padres. Es una cuestión tremenda por la causa de Cristo. Entonces, no esperemos cosechar al 100%. Sin embargo, la palabra pesa cuando dice, los que me aman guardan mis mandamientos. Entonces, por amor a Dios,
yo no como carne de cerdo. ¿Ya? Por amor a Dios, yo ocupo parte sustancial de mi tiempo para descansar, para orar, para leer la Biblia, para estar con Dios. Indistintamente, sea lunes, en el caso de los pastores que tienen el día del pastor, como les decía, sea domingo, en el caso de los que trabajan de lunes a sábado, o sea sábado, en el caso de los hermanos que han decidido guardar el sábado. No hay ningún problema con eso, pero es importante que tengamos un tiempo para descansar en el Señor, para reposar en Él. Y el versículo 28 dice una palabra bien fuerte, bien poderosa, porque dice: por consiguiente, y en virtud de lo dicho, dice, el Hijo del Hombre, Jesús, está por encima del día de reposo. Y eso dice mucho. Yo decía, es lo más fuerte de esta porción. Si tengo a Cristo Jesús, tenerlo a Él está por encima de cualquier ley, de cualquier religión, de cualquier ritual, de cualquier ofrenda, de cualquier sacrificio, de cualquier diezmo, de cualquier penitencia. Tener a Cristo Jesús, mis hermanos, es la más grande fortuna que nosotros podíamos tener. Poderosas las palabras de Juan cuando dice: esta es la condenación. La luz, Cristo Jesús, vino al mundo, pero los hombres escogieron estar en tinieblas. Esa es la condenación. Cristo Jesús viene, muere por nosotros y nosotros escogimos no recibir a Jesús. Y ahí está toda la condenación. Y ahí ya no dice de leyes, de rituales, de formas. Ahí dice recibir o no recibir la luz de Cristo Jesús. Veo la ocasión. El Señor conoce los corazones y quizá allá atrás de una pantalla de televisión o atrás de un radioreceptor haya alguien que escuche esta prédica y la pregunta pesa en este momento: ¿tú ya recibiste la luz de Jesucristo en tu corazón? Porque eso es lo que marca la diferencia. Uno es salvo o condenado en virtud de ¿le recibió o no le recibió? ¿Aceptó que su sacrificio le cubre o no? Porque hay muchos religiosos hoy, aún dentro de las iglesias evangélicas, creyendo que por sus buenas obras, que por guardar puntualmente ciertos estatutos, se van a salvar, olvidando que el Salvador sigue siendo Cristo Jesús. No se le olvide a usted que el Salvador es Él, que Él es el que salva. Si usted ha venido equivocadamente, quizá sinceramente, pero equivocadamente, poniendo su confianza en sus buenas obras, en sus acciones, yo le invito a descansar en el Señor, en hacer de Él su Shabbat, en hacer de Él su descanso, a poner toda su ansiedad sobre Él, a confiar en que Él nos salvó a nosotros. ¿Por qué Jesús tuvo que abolir la ley? Porque el hombre fue incapaz de cumplirla. La ley tiene un puntito bien complejo que dice que cualquiera que faltare a uno solo de sus principios, era culpable de toda la ley. Y yo pregunto, ¿quién? ¿Quién era capaz de cumplir al 100% la ley? Y también tengo la respuesta: Jesús fue el único capaz de cumplirla al 100%. Y al cumplirla al 100%, Él dijo: yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla por ustedes. Él cumplió por mí porque Él sabía que yo soy un cobarde, que yo soy incapaz, que yo no puedo. Y entonces Él cumplió por mí, y es Él el que da la cara por mí. El diablo y sus ángeles y el resto del mundo que me acusen, ¿quién será el que condena si Jesús es el que justifica? Padre bendito, te damos gracias por esta porción de la Escritura. Ruego, Señor, que haya esclarecido quizá alguna duda, alguna interrogante en el corazón de mis hermanos. Y ruego también por aquellos que sincera pero equivocamente han estado pretendiendo cumplir para alcanzar salvación, para mantener su salvación. Que esta noche, Señor, a través de esta porción, tomen la determinación de echar toda su confianza en el sacrificio de la cruz. Un sacrificio perfecto, del cual no hay nada que agregarle, sino únicamente confiar en esa sangre bendita y preciosa que nos cubre y nos guarda para vida eterna.
Confiamos en esa palabra y en esa promesa que dice que ninguna condenación hay para los que estamos confiando en Cristo Jesús. Y en su nombre oramos y te damos gracias, Padre Celestial. Amén.